¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados colegas, a todas las personas que están comenzando a conectarse a partir de este momento. Bienvenidos al conversatorio en materia penal. Ya es la cuarta edición que estamos haciendo. Estamos muy contentos porque continúa la recepción y continuamos aún todavía viendo y avanzando los diferentes temas. Quien le habla es Marcos Daniel Soruco, abogado también. Y bueno, en adelante vamos a convocar al doctor Martín Camacho. Él es invitado el día de hoy, profesional importante, ex autoridad jurisdiccional también. Si me escucha, por favor, me gustaría de que me pueda confirmar habilitando su audio. Todas las personas en este momento están con su audio inactivo. Entonces me gustaría el doctor Camacho, por favor, pueda activar su audio para que de esta manera le podamos dar la bienvenida. Queremos dar la bienvenida también a toda la gente que se va plegando. Hasta el momento superamos ya los 25. Así es, Sub, ven a ver, puede enseñar. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Martín Camacho. Bueno, vamos a esperar en todo caso a que el doctor Martín Camacho pueda comunicarse en este momento con nosotros. Voy a revisar si es que él está ya entre los participantes, toda vez que se sigue llenando la lista. Vamos avanzando en el tiempo también. Y es una oportunidad para todos bastante práctica, muy didáctica, académica, para ir aprendiendo muchos elementos, ¿no?, respecto al tema del día de hoy. Entre tanto, mientras esperamos la participación del doctor Camacho, vamos a colocar una pequeña imagen y bueno, les pido a todas las personas que vayan ingresando, apaguen su audio, por favor. Ya no tardamos en iniciar la conferencia para el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas quienes se están plegando a esta hora y ya están participando. Bienvenidos a todos.
Bien, nuevamente hacemos llamado doctor Martín Camacho. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido al conversatorio en materia penal para el día de hoy. Estamos a 24. Les hacemos la invitación a todas las personas y la bienvenida también. El doctor Martín Camacho el día de hoy va a estar con nosotros. ¿Me copia, me escucha, doctor? ¿Cómo está, querido Marco? ¿Cómo le va? Sí, lo escucho fuerte y claro. Gracias por la invitación. Van a disculpar la demora, pero ya estamos aquí presentes. Cuando usted me indique, Marco, podemos empezar. Estimado doctor, una vez más le damos la bienvenida a todas las personas. Estamos superando ya las 40 personas y eso es muy bueno, ¿no? Vamos a seguir admitiendo aún en el transcurso del tiempo. Vamos a ir compartiendo algunas imágenes en el transcurso de la disertación, a objeto de que sea un poco más didáctico, que va relacionado con el tema en el fondo. Bueno, mi estimado doctor, a nombre de todas las personas quienes estamos dentro del conversatorio en materia penal, le queremos dar la bienvenida y estamos dispuestos para poder escuchar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. Tengo que agradecerte a vos y a Daniel Tapia por permitirme participar y poder compartir un poco en este conversatorio con todos los colegas abogados, entendiendo, por cierto, que al tratarse de un conversatorio, espero que podamos tener unos canales de comunicación amplios y podamos todos aportar respecto a un tema que no es desconocido y que seguramente la mayoría ya maneja y tiene amplitud de conocimiento, ¿no? Daniel y tu persona me habían pedido que yo pueda conversar un poco respecto a las medidas cautelares, específicamente respecto a la ley 1173, pero sobre todo en un punto que es neurálgico en la audiencia cautelar, y es el primer medio de defensa en una audiencia de medidas cautelares en cuanto al incidente de nulidad de imputación o a la nulidad de imputación comúnmente. Tenemos que empezar, obviamente, indicando que a raíz de la comisión de un hecho delictivo y una vez presentada una denuncia, se apertura un proceso investigativo que tiene como brazo operador a la policía, como todos ustedes conocen, y como director funcional de las investigaciones al Ministerio Público, ¿no? Con esta denuncia y con el inicio de la investigación se apertura la etapa preliminar cuando se pone en conocimiento de la autoridad jurisdiccional las investigaciones que está empezando el Ministerio Público. La etapa preliminar, dentro de las previsiones de la ley 1970 y de las previsiones de la nueva ley, que no ha modificado mucho el plazo de duración de la etapa preliminar, tiene un plazo de duración de 20 días hasta 60, prorrogable 60 días más, es decir, un total de 80 días si es que fuese necesario de parte del Ministerio Público realizar cierta complementación de investigación. Entonces, quiero partir de ahí porque para que podamos entender cuáles son los mecanismos de defensa que podemos ir aplicando como abogados para producir o para llevar, en todo caso, a incidentar una posible imputación en el entendido de que el Ministerio Público, una vez concluida la etapa preliminar, deberá sostener
no solamente con argumentos suficientes la probabilidad de autoría, sino que también en base al principio de objetividad debería también sostener, si es necesario, el rechazo de la denuncia, ¿no? No nos olvidemos que el Ministerio Público, y siempre me gusta decir esto, no es un ente acusador. El Ministerio Público es el director de las investigaciones, ¿no? Entonces, va a investigar la comisión de un hecho delictivo, y esta investigación, concluida la etapa preliminar, le puede llevar, obviamente, no solamente a imputar, sino también a rechazar la investigación ante una imposibilidad de demostrar probabilidad de autoría o participación, o ante inexistencia de elementos suficientes para demostrar que ha ocurrido un hecho delictivo. Entonces, objetivamente, el Ministerio Público debe sacarse de la cabeza, o de la programación que tienen en la cabeza, la idea de que toda investigación debe concluir su etapa preliminar con una imputación. Es aquí justamente cuando se trata de forzar una imputación que ocurren o aparecen defectos absolutos que como abogados no podemos permitir y no podemos convalidar. Lo que nos va a llevar, avanzando un poco más adelante, a la segunda parte, o a la parte importante de la disertación, que es en todo caso el incidente de nulidad de imputación, que sé que es lo que la mayoría está esperando, ¿no? Entonces, concluida la etapa preliminar que está prevista en el artículo 300, el Ministerio Público, si va a imputar, tiene que regirse a los parámetros previstos por el artículo 302. El 302 hace una serie o una numeración de ciertos requisitos, y si pueden ustedes revisarlo en su código, obviamente vamos a poder mantener este conversatorio de mejor manera, ¿no? Entonces, hay algunos datos como la identificación del imputado, el buzón de notificaciones, son datos formales, ¿no? En forma, la imputación debe cumplir los requerimientos del artículo 302, pero no solamente debemos fijarnos en la forma, sino también en el fondo de la imputación, ¿no? Es así que la imputación es la atribución del hecho investigado a una persona cuando existen elementos de convicción suficientes de que es con probabilidad autor o partícipe. Si no existiesen los elementos suficientes de probabilidad de autoría o participación, podríamos justamente encontrarnos ante una imputación que esté plagada de defectos, ¿no? Para eso es importante, en un primer momento, conocer la imputación, y aquí el procedimiento en sí nos lleva a dos circunstancias que seguramente van a ser en las que nos vamos a encontrar en distintas oportunidades. Primero, que el imputado puede estar en libertad, y segundo, que el imputado puede encontrarse detenido al momento de la presentación de la imputación. ¿Por qué es importante? Perdón, no detenido, disculpen el error, sino aprendido. ¿Y por qué es importante entender cuál es la circunstancia respecto a la situación jurídica de nuestros clientes si nos encontramos en el caso de ser abogados defensores? Porque existen momentos procesales y plazos procesales que deben obedecer a la ley 1173, y no solo a la ley 1173, sino a la jurisprudencia constitucional, para poder interponer este tipo de incidentes. Obviamente que si nos encontramos en una audiencia de medidas cautelares con aprendido, el momento correcto o el momento importante para la interposición del incidente debería ser previo a ingresar a considerar la imputación y la solicitud de medidas cautelares, lo que no nos exime de fundamentar o no nos prohíbe de poder presentar el incidente posteriormente. Pero si lo que buscamos es anular la imputación y en consecuencia lógica evitar la imposición de una medida cautelar, es importante que lo hagamos primero, ¿no? Presentada la imputación, nos vamos a encontrar ante una posible audiencia de medidas cautelares. No puede ser, como le digo, de manera inmediata, o puede ser también posterior, si es que en todo caso el ahora imputado no se encuentra
aprendido. Y la imputación, voy a permitirme ingresar un poco a la audiencia de medidas cautelares y a la nueva vertiente a la que nos ha llevado la ley 1173, las medidas cautelares respecto al artículo 231 bis de la ley 1970, que son las medidas cautelares personales. Si alguien tal vez ha asistido a otro tipo de curso respecto a las medidas cautelares, yo siempre hago aquí una relación a lo que era la ley 1970 y lo que es ahora la ley 1173. Con la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal, como es conocido, no existían las medidas cautelares personales. Esto es importante entenderlo. Porque directamente ante el 302 se hablaba de la audiencia cautelar y posteriormente del 233, es decir, la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga y de obstaculización. Y lo que teníamos para considerar las medidas, lo que se conoce como medidas cautelares, eran las medidas sustitutivas a la detención preventiva, previsto por el artículo 239. ¿Por qué pienso que es importante, y siempre lo resalto, como le decía anteriormente, las modificaciones que ha sufrido la ley 1970 a través de la ley 1173? Porque desde el mismo orden y la correlación del articulado, parecía antes que la detención era la regla. Si partimos del 233 numeral primero, y después los artículos 234 y 235 que ustedes ya conocen. Entonces, nos llevaba esto a la conclusión de que la detención era la regla. Y una vez producida la detención, usted podía pedir la cesación por el 239 y tener medidas sustitutivas por el 240, es decir, medidas que sustituyan a la detención, ¿no? En una lógica y una forma incluso de interpretación literal de la ley, pareciera que las medidas sustitutivas de las que hablábamos antes eran la excepción y la detención preventiva era la regla. Cuando el legislador prevé la modificación del Código de Procedimiento Penal, sabiamente hace desaparecer el título de medidas sustitutivas a la detención preventiva y la sustituye por lo que ahora conocemos como medidas cautelares personales. Incluso cambia el artículo de posición. Ya hace desaparecer el artículo 240 y aparece el 231 bis, haciendo una relación de todas las medidas y la necesidad de imponer desde la menos drástica hasta que es una fianza juratoria hasta la más drástica, que es la medida excepcional de la detención preventiva, pasando y considerando incluso el arresto domiciliario y el arraigo como medidas bastante fuertes. Durante bastante tiempo, por no decir aproximadamente 18 o 20, perdón, 18 o 20 y tantos años de utilización de la ley 1970, las autoridades jurisdiccionales acostumbraron a imponer la medida de detención preventiva en una incorrecta interpretación de la ley, obviamente que presionados por ciertos factores externos, y por las modificaciones que sufrió la ley 1970 a través de la ley 025, la ley 004, la posterior ley 548, ¿no? Todas estas leyes nos llevaron a la conclusión y a la interpretación de que la detención era la regla y que las medidas sustitutivas sustituían a la detención y por lo tanto eran la excepción, ¿no? Con las nuevas modificaciones, con las modificaciones de la ley 1173, todo esto desaparece, ¿no? Desde el nombre de las medidas cambia a medidas cautelares y obliga a las autoridades,
hacer una valoración no solamente de la probabilidad de autoría y de los riesgos procesales, sino una total nueva interpretación de los artículos del LOT 34 con la desaparición de los numerales 5, 6 y 8, si no me equivoco, perdón, sí, el 8, y el artículo 235 y sus modificaciones. Entonces, debemos en este momento considerar que se modifican no solamente respecto a la imposición, sino a la aplicación de la misma y además respecto a la duración de la medida cautelar. La aparición en el artículo 233 de un plazo para la detención es sin duda alguna la innovación más grande que tiene la ley 1173. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la disposición final primera de la misma ley lo especifica de manera inexcusable de su entendimiento y dice que prevé esta ley evitar el exceso y el abuso de la detención preventiva. Entonces, pese a que a muchas personas y muchas organizaciones y muchos cuestionan la aplicación de la ley 1173, la ley 1173 es una de las leyes o de los mecanismos procesales penales más innovadores que tenemos, y aparte que se encuentra más al nivel de la justicia internacional y especialmente la justicia latinoamericana. Antes de la ley 1173, Bolivia era el único país que no ponía un plazo para la detención preventiva, lo que nos llevaba a los conocidos excesos en las detenciones y obviamente a otra serie de actos reñidos en la ilegalidad que producían justamente esta discrecionalidad que tenía el Ministerio Público para poder solicitar una medida perdurable en el tiempo hasta que ellos lo consideren suficiente, ¿no? La ley 1173 no es tampoco un nacimiento espontáneo. Ya el Tribunal Supremo hace aproximadamente el año 2016, perdón, lanzó el protocolo para audiencias de medidas cautelares, ¿no? En el protocolo para audiencias de medidas cautelares ya se hablaba de una imposición de un plazo para la detención, pero no fue aceptado y nunca pudo ser aplicado porque no se había modificado la ley, ¿no? La ley 1970. Y es con la aparición de la sentencia constitucional 276, quebrado 2018, que el legislador, continuando con la tradición del Tribunal Constitucional que emerge de la 276, que habla justamente de esta nueva valoración, de esta nueva forma de imponer medidas cautelares, que habla de los riesgos procesales, que separa la necesidad que existía antes de que el abogado defensor, por ejemplo, vaya a una audiencia de medidas cautelares muñido de documentación para desvirtuar riesgos procesales y hace una interpretación correcta respecto al 234 y 235 como una carga procesal del Ministerio Público que no solamente debe demostrar la probabilidad de autoría y participación, sino también debe demostrar la existencia de los riesgos procesales con indicios, dice, o con elementos suficientes para que sean demostradas en audiencia. Y me voy a permitir leer una parte del texto. Dice, en su ratio decidendi, dice la jurisprudencia, no basta señalar, por ejemplo, dice, sobre quiénes pueden influir, sino que se debe establecer cómo, cuándo y en qué contexto y bajo qué circunstancias. Entonces, hay una interpretación
que ya habíamos olvidado, no porque la ley estaba mal, sino porque nosotros estábamos mal, ¿no? A mí me gusta verlo de esa manera. La ley es perfecta. Somos los abogados, los administradores de justicia y la población en general los que empezamos a tergiversar y a modificar leyes que son creadas idóneamente. La ley 1970 nunca fue distinta a la ley 1173, solamente que no fue tan específica. La ley 1173 es completamente específica, es prácticamente como un manual de qué se debe hacer y qué no se debe hacer respecto especialmente a las medidas cautelares y a la detención preventiva, ¿no? Entonces, con la aparición de la 276, quebrado 2018, que da nacimiento prácticamente a la ley 1173, se modifica el tenor de la imputación, ¿no? Y se entiende que la imputación deja de ser una mera suposición de cargo para una persona que está siendo investigada para llevar y obligar al Ministerio Público a, con indicios suficientes, demostrar la probabilidad de autoría y demostrar los riesgos procesales y además demostrar la necesidad de la detención como medida excepcional y el tiempo necesario para esta detención, resguardando los actos investigativos. Es decir, obliga al Ministerio Público a una mejor realización de su trabajo, si ustedes quieren verlo de esta manera, ¿no? Es así que ya no deberían toparnos con imputaciones que carezcan de motivación, de congruencia, de fundamentación en ninguno de los tres niveles. Probabilidad de autoría, 233.1, riesgos procesales, 233.2, y periodo para la detención, que está en el numeral 3 del artículo 233, ¿no? Entonces, le obliga al Ministerio Público a que vaya con una imputación prácticamente impecable, que nunca va a tener las consideraciones de una acusación. Y eso nos da la oportunidad, como abogados, de incidentar o cuestionar a través de un incidente una imputación que no cumpla con estas formalidades. Es así que ya de uso conocido, el incidente de nulidad de imputación, como se conoce comúnmente, al que a mí me gusta considerarlo un incidente por defectos absolutos en la imputación, porque no es un incidente de nulidad de imputación, sino que ataca a los defectos, pretende anular los defectos de la imputación. Entonces, va regido bajo los parámetros del artículo 167 y 169 respecto a los defectos absolutos, en concordancia con el artículo 314 y 315, que es lo que nos lleva a la segunda parte de nuestro tema y que sé que es lo que todos quieren conversar esta noche, ¿no? ¿Cómo vamos a incidentar una imputación que consideramos que tiene defectos absolutos y que a raíz de estos defectos absolutos se están vulnerando los derechos y garantías constitucionales de nuestro defendido? Evidentemente, existen una serie de parámetros que debemos considerar. No se olviden que el Tribunal Supremo acuñó la famosa frase de que no hay nulidad sin perjuicio, o traducida al lenguaje coloquial, no hay nulidad por nulidad. O sea, no podemos incidentar solamente porque tenemos la necesidad o las ganas, si quieren, de presentar un incidente. Pero si nosotros tenemos la destreza suficiente para revisar y considerar una imputación en todos sus aspectos, y no lo digo criticando al Ministerio Público, pero en el tiempo que he tenido ejerciendo como autoridad jurisdiccional, son muy pocas las imputaciones que cumplen a cabalidad, no solamente con los requisitos formales del 302, porque los requisitos formales son bastante sencillos, sino con los requisitos de fondo, que no están previstos, obviamente, en una norma, claro que habla de la relación fáctica, la subsunción, pero nadie te puede decir en un código cómo vas a hacer una imputación para un delito o para otro delito. No hay un manual
Hay un manual, puedes usar una plantilla, pero no puedes hacer un manual de cómo fundamentar una imputación, porque una imputación para cada tipo de delito va a ser distinta. Entonces, más allá de atacar la forma de la imputación, el incidente, por defectos absolutos no susceptible de convalidación, como le digo a ustedes, que a mí me gusta invocarlo de esa manera, porque en realidad es eso, es un defecto dentro de la imputación lo que estamos atacando. Este incidente va no a la forma, perdón, al fondo de la imputación, ¿no? ¿Qué es lo que le ha faltado a esta imputación para que cree una grave indefensión en nuestro patrocinado, ¿no? Podemos invocar, evidentemente, cualquiera de los principios rectores del derecho penal o de las garantías constitucionales, el derecho al debido proceso, por ejemplo. Si una imputación carece de motivación, nos estaría vulnerando el derecho a la legítima defensa, pues no tendríamos certeza como abogado o como el imputado de el por qué o cuál es la motivación de la imputación. Si una imputación no cumple con los principios de congruencia que están previstos en la jurisprudencia constitucional y a lo que nos obliga la Constitución política del Estado, tampoco vamos a poder conocer de qué se nos está imputando o cuáles son, en este caso, la congruencia entre la relación fáctica y la relación jurídica o la subsunción del tipo penal. Entonces, debe haber una motivación, una congruencia, una correcta fundamentación, que como lo indica el Tribunal Constitucional no es necesario que sea ampulosa, pero sin embargo es necesario que esté presente en cada una de las imputaciones. El momento pertinente para presentar el incidente en sí como defecto absoluto está previsto en el artículo 314 y 315 de la ley 1173, que también modificó y volvió más específico el tiempo. Ya la ley 1970 había sufrido una modificación con la 548, que nos coartaba el momento del incidente, y esto acarreó muchísimos defectos, ¿no? Si ustedes recuerdan, la ley 1970 no decía cuándo teníamos que plantear incidentes. Usted podía plantear el incidente cuando le dé la gana. No había un plazo para plantear el incidente. Ahora entendamos que la diferencia entre excepción e incidente es que los incidentes atacan a cualquier cuestión que no está prevista en el artículo 308. Y específicamente a defectos procedimentales o defectos absolutos. Entonces,